¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la persona que amaste estuviera involucrada en tu propia muerte? Hoy te traemos el caso de Denis Bergamini, un joven futbolista cuyo destino se truncó de forma misteriosa en 1989 y cuyo asesinato permaneció oculto tras un supuesto suicidio durante más de 35 años. La historia mezcla amor, traición y encubrimientos que desafían la lógica y mantienen preguntas sin respuesta. Si quieres descubrir cada detalle, entender cómo se desarrollaron las investigaciones y adentrarte en los secretos que cambiaron la versión oficial, este es el lugar para ti. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún capítulo de esta y otras historias de crímenes reales que te mantendrán al borde del asiento. Cuando uno escucha el nombre Denis Bergamini, inmediatamente resuena la imagen de un joven lleno de sueños que terminó convertido en una sombra en los libros de crímenes reales. Su cuerpo apareció en el sur de Italia, bajo circunstancias tan extrañas que desde el primer minuto parecían sacadas de una de esas historias de crímenes que no se olvidan. Y como suele ocurrir en estos casos criminales, la versión oficial dejó más preguntas que respuestas. Denis no era un desconocido cualquiera, era un futbolista en pleno ascenso, con la sonrisa de quien apenas empezaba a saborear el futuro. Pero el 18 de noviembre de 1989, todo cambió. Aquella tarde, mientras otros pensaban en partidos, cenas o en qué película ver, él terminó siendo protagonista de un misterio policial que se arrastraría durante décadas. Lo curioso es que la primera versión de los hechos fue directa, un suicidio. Pero ¿cómo aceptar eso cuando los detalles no cuadraban? Los investigadores criminales de entonces parecían más interesados en cerrar rápido el caso que en profundizar. La familia, sin embargo, jamás tragó ese cuento, y vaya que tenían motivos para desconfiar. Piénsalo un momento. Imagina que alguien cercano a ti aparece muerto en circunstancias sospechosas y la policía, casi sin investigar, dice, se quitó la vida. ¿Qué harías? Seguramente levantarías la voz, pedirías una segunda opinión, exigirías claridad. Eso fue exactamente lo que hicieron los padres y la hermana de Denis, y gracias a esa insistencia, la verdad no se apagó. La escena del crimen, si podemos llamarla así, parecía montada. No había rastros típicos de un atropello común, no había testigos claros, no había siquiera señales de lucha. Era como si alguien hubiera querido acomodar la narrativa a la fuerza. Y aquí empieza la esencia de muchas historias de crímenes. Lo que parece evidente rara vez lo es. Lo fascinante es que, más de 30 años después, seguimos hablando de él. ¿Por qué? Porque su historia se convirtió en uno de esos casos criminales que se estudian como ejemplo de encubrimiento, negligencia y manipulación. Y porque cada detalle despierta la misma intriga que sentimos cuando nos enganchamos a una serie de investigaciones criminales en televisión. Siempre queremos saber qué pasó en realidad. El eco de la voz de su familia, que nunca aceptó el suicidio como verdad, fue la chispa que mantuvo vivo el caso. Sin ellos, Denis sería apenas un nombre perdido en los archivos. Pero su empeño marcó el inicio de una lucha que conecta con cualquiera que haya sentido una injusticia personal. Y justo aquí, en esa fuerza de los primeros años, comienza a revelarse quién era realmente Denis, antes de que el crimen lo arrebatara del camino. Denis nació como Donato, pero todos lo llamaban Denis. Y ese detalle ya dice mucho. El apodo se volvió parte de su identidad, como esas máscaras que elegimos para mostrarnos al mundo. ¿No te ha pasado que a veces un apodo refleja mejor quién eres que tu propio nombre? Pues para él fue así. Denis era la versión pública del muchacho que soñaba con brillar en el fútbol italiano. Creció en una familia modesta, de esas que valoran más la mesa compartida que los lujos. El amor de hogar era simple, pero sólido. Y aunque no tenían grandes riquezas, tenían lo esencial: unión.
Esa raíz familiar fue clave para que Denis mantuviera los pies en la tierra, incluso cuando empezaron a abrirse puertas en el deporte. Desde pequeño demostró un talento inusual para el fútbol. Mientras otros niños corrían sin rumbo detrás del balón, él parecía leer el juego como si fuera un tablero de ajedrez. Esa visión temprana es la que distingue a quienes luego se convierten en figuras. Algo parecido pasa en las investigaciones criminales. No todos ven las mismas piezas, pero hay quienes logran detectar patrones donde otros solo ven caos. Su carácter era descrito como tranquilo, casi tímido. No era de los que buscaban brillar fuera del campo con extravagancias, sino de los que dejaban que los pies hablaran, y eso lo convirtió en un jugador querido por sus compañeros y respetado por quienes lo entrenaban. En el mundo de los casos criminales suele pasar lo mismo. Las víctimas muchas veces son personas discretas, sin grandes enemigos aparentes, lo cual hace que la tragedia resulte aún más desconcertante. Denis soñaba con algo más que ser futbolista. Quería representar un futuro mejor para su familia. Ese motor interno, el de devolver con éxito lo que sus padres le habían dado con amor, lo empujaba cada día. Y aquí hay un ejemplo para cualquiera. ¿Quieres motivación real? Piensa en quién se beneficiará de tu esfuerzo, porque el compromiso hacia otros a veces pesa más que la ambición personal. Lo curioso de su historia es que, pese a tener una vida aparentemente común, terminó atrapado en una de esas historias de crímenes que desafían toda lógica. Porque, como un joven con tantos sueños, con un futuro por delante y un círculo cercano estable, acaba en medio de un misterio que huele más a encubrimiento que a accidente? La respuesta, claro, no se revela de golpe. Poco a poco se va tejiendo una red de relaciones, emociones y tensiones que explicarían por qué su camino se torció. Y todo empieza a girar en torno a una figura clave, Isabela Internó, la mujer con la que Denis viviría una relación intensa, turbulenta y, como veremos, cargada de secretos que aún hoy sacuden a quienes siguen de cerca las investigaciones criminales. La relación entre Denis Bergamini e Isabela Internó parecía, al inicio, un romance joven y prometedor. Sin embargo, pronto se convirtió en un torbellino de emociones desbordadas. Ella era más joven, provenía de una familia conservadora y con expectativas muy distintas. Esa mezcla de mundos opuestos, en lugar de fortalecerlos, fue creando grietas profundas. Los celos comenzaron a instalarse como un invitado incómodo. Isabela, dicen, tenía un carácter posesivo y Denis, que buscaba libertad y estabilidad en su carrera deportiva, empezó a sentir la presión de un vínculo que lo asfixiaba. Y aquí vale una reflexión. Cuando los celos dictan las reglas de una relación, casi siempre terminan convirtiéndose en una especie de delito emocional. Este patrón tóxico de rupturas y reconciliaciones era constante. Hoy estaban juntos, mañana se alejaban y pasado volvían como si nada. Tal inestabilidad es terreno fértil para conflictos mayores, y cualquiera que haya vivido algo parecido lo sabe. La paz emocional es incompatible con una relación en la que cada día se vive al borde de un juicio sentimental. Para muchos, este tipo de historias de crímenes comienzan mucho antes de un desenlace fatal. Se gestan en los pequeños gestos, en la violencia silenciosa, en la manipulación emocional. Igual que un investigador observa un detalle mínimo para resolver un caso criminal, aquí los indicios ya estaban sobre la mesa, aunque pocos se dieran cuenta en ese momento. Denis intentaba equilibrar el fútbol con su vida personal, pero la intensidad de Isabela no le dejaba espacio. Ella reclamaba, discutía, presionaba, y lo que parecía amor se fue transformando en un juego de poder. Esto recuerda a esas investigaciones criminales en las que la línea entre víctima y victimario no siempre es clara al principio. Algunos amigos de Denis advertían que la relación no le hacía bien. Esos comentarios, que muchas veces desestimamos, pueden ser cruciales.
A veces los que miran desde fuera tienen la perspectiva que nosotros no vemos en medio de la tormenta. Y aquí hay un consejo práctico. Si varias personas de confianza te señalan lo mismo sobre alguien en tu vida, quizá conviene detenerse a escuchar. Esta dinámica marcada por los celos y el control fue dejando huellas invisibles, pero profundas. No eran simples discusiones de pareja, sino un caldo de cultivo que pronto llevaría a situaciones aún más graves. Y ese punto de quiebre llegó cuando, entre acusaciones y lágrimas, Isabela afirmó algo que cambiaría para siempre la historia de ambos: un supuesto embarazo. En 1987, la relación ya estaba marcada por altibajos, pero el anuncio de Isabela cayó como una bomba. Dijo estar embarazada de Denis. Para un joven futbolista, con la carrera recién despegando y una vida aún en construcción, esa noticia era un golpe inesperado. Y claro, en cualquier historia de crímenes reales, esos giros emocionales suelen ser el detonante de decisiones drásticas. Al principio, Denis quedó atrapado entre el deber y el miedo. ¿Debía abandonar sus sueños por una vida familiar precipitada? ¿O debía desconfiar de la veracidad del embarazo? Estas preguntas lo desestabilizaron. Lo cierto es que, en esos años, ser padre a temprana edad no era un tema sencillo. Significaba dejar atrás gran parte de la libertad personal y profesional. Pero la tensión creció aún más cuando Isabela decidió viajar a Londres para someterse a un aborto. Ese hecho, lejos de cerrar la herida, la profundizó. Para Denis, fue una mezcla de alivio y desconcierto. Alivio porque la presión inmediata desaparecía, y desconcierto porque quedaba claro que su relación había llegado a un nivel de manipulación emocional difícil de sostener. Lo curioso es que estos sucesos muestran cómo los conflictos privados terminan convirtiéndose en piezas clave dentro de las investigaciones criminales. Años después, cuando se volvió a analizar el caso, muchos investigadores señalaron que esa dinámica de control y decisiones extremas ya daba señales de que la relación era potencialmente peligrosa. La pareja continuó junta, pero el aborto se convirtió en un fantasma que los acompañaba en cada discusión. Cada vez que la relación tambaleaba, ese recuerdo servía como arma arrojadiza, como una herida que nunca cicatrizaba. Algo parecido a cuando un caso criminal nunca se cierra del todo. Tarde o temprano, siempre vuelve al centro del escenario. Denis, atrapado entre sus sentimientos y sus compromisos, parecía cada vez más vulnerable. Y es aquí donde vale la pena hacer un paralelo con la vida diaria. Cuando una persona vive en constante inestabilidad emocional, su capacidad de tomar decisiones claras disminuye. Y eso lo deja expuesto como un jugador que entra a la cancha sin defensa. La tensión creciente en la relación no solo afectó a Denis en lo personal, sino que también comenzó a filtrarse en su carrera deportiva. La gente que lo rodeaba notaba su inquietud, sus dudas, su fatiga emocional. Y todo esto preparaba el terreno para la noche más oscura de su vida, aquella en la que desapareció misteriosamente después de salir del cine. El 18 de noviembre de 1989 parecía una noche común. Denis fue al cine, compartió con amigos y salió antes de que terminara la función. Nada en su comportamiento sugería que estuviera deprimido o que planeara algo drástico. Sin embargo, pocas horas después, su cuerpo apareció bajo un camión. Y ahí comenzó a escribirse una de las historias de crímenes más inquietantes de Italia. Lo más desconcertante fue que la escena no encajaba con un accidente típico. No había las huellas de arrastre ni las fracturas habituales en un atropello de esa magnitud. Era como si alguien hubiese acomodado el escenario para contar un relato de suicidio. Pero los detalles, esos que siempre delatan en las investigaciones criminales, no cuadraban en absoluto. La policía, sin embargo, se apresuró a cerrar el caso con una conclusión rápida: suicidio. Se lanzó bajo el camión, dijeron. ¿Pero quién lo vio? ¿Dónde estaban los testigos claros? El problema es que,
En muchos casos criminales, las autoridades prefieren la explicación más simple, incluso si esa explicación contradice la lógica. La familia de Dennis reaccionó de inmediato. Sabían que él no estaba en una fase depresiva, que tenía proyectos y que amaba el fútbol. Ese instinto familiar, el de desconfiar de la versión oficial, fue lo que mantuvo viva la llama de la justicia. Y aquí hay algo inspirador. Nunca subestimes el valor de cuestionar lo que te cuentan como verdad absoluta. El cuerpo de Dennis fue encontrado con una serenidad extraña, casi sin las marcas propias de un choque brutal. Los forenses de aquel momento aceptaron la hipótesis del suicidio sin mirar demasiado. Pero si uno analiza los detalles, como se hace en las investigaciones criminales modernas, lo que aparece es más una puesta en escena que un acto desesperado. Lo interesante es cómo este tipo de escenas recuerdan a episodios de películas de suspense. Todo parece armado para convencer, pero los ojos atentos detectan la trampa. Y en la vida real, esa trampa no siempre busca entretener, sino encubrir. Aquí es donde uno entiende que las historias de crímenes no son solo relatos, sino espejos de cómo funciona o falla la justicia. La noche de la desaparición no fue solo el fin abrupto de un joven prometedor, sino el inicio de un misterio que marcaría a Italia por décadas. Y ese misterio empezó a crecer aún más cuando los análisis forenses iniciales revelaron contradicciones difíciles de ignorar, abriendo el camino hacia nuevas dudas y más preguntas. Desde el primer informe forense, algo no encajaba. Se habló de suicidio, de un joven que se arrojó bajo un camión, pero las lesiones del cuerpo no coincidían con lo que cualquiera esperaría en un atropello. No había huesos pulverizados ni el tipo de trauma habitual. Y ahí comienza una de esas investigaciones criminales donde la duda se convierte en la gran protagonista. Los expertos de la época parecían más interesados en cerrar el caso que en descubrir la verdad. ¿Por qué? Quizá por presión institucional, quizá por comodidad. Pero lo cierto es que cada contradicción en los informes fue acumulándose como fichas de dominó hasta formar un panorama lleno de incoherencias. La autopsia inicial señalaba ausencia de sangre en la carretera, un detalle que para cualquier investigador sería un grito de alarma. ¿Cómo puede alguien morir atropellado sin dejar rastros claros de impacto? Este tipo de preguntas son las que alimentan las historias de crímenes que después se convierten en documentales, porque revelan negligencias difíciles de justificar. Lo más inquietante era la tranquilidad con que se aceptó esa hipótesis. Nadie parecía cuestionar, salvo la familia. Y aquí vale una lección. En cualquier situación, incluso fuera de los casos criminales, conviene detenerse y observar los detalles. Los errores y contradicciones en la vida y en el crimen casi siempre se esconden en lo que la mayoría pasa por alto. Hubo también testimonios confusos sobre el momento exacto en que Dennis fue hallado. Algunos hablaban de tiempos que no cuadraban, de posiciones del cuerpo que parecían poco naturales. Todo eso daba la sensación de un montaje, como si alguien hubiese intentado escribir la escena de manera apresurada. Lo irónico es que pese a tantas inconsistencias, las autoridades decidieron etiquetar el caso como suicidio. Y ahí radica la esencia de muchas investigaciones criminales fallidas. Un diagnóstico prematuro mata la posibilidad de descubrir la verdad. Algo similar ocurre en la medicina cuando un doctor etiqueta un síntoma demasiado rápido y deja de explorar otras causas. Estas contradicciones iniciales no solo ensuciaron el proceso, sino que sembraron una semilla de sospecha que nunca desaparecería. Y gracias a esa semilla, décadas después, el caso sería reabierto, con nuevas técnicas forenses que darían una visión muy distinta sobre lo que realmente le ocurrió a Dennis. Pasaron más de 20 años hasta que el caso de Dennis Bergamini volvió a abrirse.
Fue en 2011 cuando su cuerpo fue exhumado para un nuevo examen forense. Y aquí empieza otra fase de esas investigaciones criminales que muestran cómo la verdad puede resistir al tiempo, esperando el momento correcto para salir a la luz. Con tecnología más avanzada y métodos científicos modernos, los resultados fueron sorprendentes. No había señales de trauma compatibles con un atropello. Nada de fracturas letales, nada de evidencia clara de un impacto violento. Lo que sí apareció fueron indicios de asfixia forzada, una pista que cambiaba por completo la narrativa oficial. Imagínate la reacción de la familia. Después de más de 2 décadas luchando contra la versión de un suicidio, por fin tenían una confirmación que respaldaba sus sospechas. Era como si el tiempo les diera la razón, y esa persistencia, que muchas veces parece inútil, aquí se convirtió en el motor que mantuvo vivo uno de los más enigmáticos casos criminales de Italia. El hallazgo de asfixia sugería un escenario distinto. Denis no se había quitado la vida. Alguien lo había privado del aire antes de colocarlo bajo el camión. Este tipo de revelaciones son las que hacen que las historias de crímenes se conviertan en símbolos de justicia tardía, porque muestran cómo la ciencia puede corregir los errores de la negligencia humana. La reapertura del caso también puso en jaque a quienes participaron en la investigación inicial. ¿Había sido simple incompetencia o encubrimiento deliberado? Esa pregunta quedó flotando, como una sombra difícil de disipar. Y para cualquiera que siga investigaciones criminales, este es el tipo de detalle que genera debates interminables. La opinión pública volvió a encenderse. Programas de televisión, periódicos y hasta cafés de barrio comenzaron a hablar de Denis otra vez. La gente quería respuestas, pero sobre todo quería justicia. Este es un ejemplo claro de cómo los crímenes reales no solo afectan a las familias, sino que impactan a toda una sociedad, reabriendo heridas colectivas. Y con esa nueva evidencia sobre la mesa, el rumbo del caso dio un giro radical. Lo que durante años se había contado como un suicidio, ahora empezaba a tomar forma de homicidio. Y en el centro de esa nueva narrativa volvía a aparecer el nombre de Isabela Internò, la mujer cuya relación con Denis había estado marcada por la tensión y el misterio. Con la nueva autopsia en mano, la justicia italiana ya no podía sostener la idea del suicidio. En 2021, el caso tomó un rumbo decisivo. Isabela Internò fue acusada de homicidio voluntario agravado. La teoría de los fiscales era clara. La escena había sido un montaje cuidadosamente preparado para simular un accidente. Este cambio de narrativa convirtió a Denis en una víctima oficial de un crimen. Y aquí es donde las historias de crímenes cobran un nuevo peso. Ya no se trataba de un joven que supuestamente eligió morir, sino de alguien cuya vida fue arrebatada por la manipulación y la violencia. Los fiscales argumentaron que Isabela no actuó sola. Había cómplices, aunque nunca se identificaron con certeza. Esa falta de claridad sobre los demás participantes es típica de muchos casos criminales. Se señala al principal responsable, pero siempre queda la sensación de que la verdad completa permanece oculta. La acusación se basó en pruebas forenses modernas, testimonios reexaminados y el análisis de las contradicciones pasadas. Todo apuntaba a que Denis había sido asfixiado antes de ser colocado en la carretera. Y este detalle es crucial. En las investigaciones criminales, la causa de la muerte siempre es la llave que abre las puertas de la verdad. La figura de Isabela se volvió polémica. ¿Era la joven enamorada y frágil que muchos recordaban o la calculadora que habría planeado el crimen? La duda dividía opiniones, pero en los tribunales la evidencia hablaba más fuerte que la imagen pública. Algo parecido ocurre en otros crímenes reales. Lo que uno parece ser rara vez coincide con lo que uno hace.
La sociedad italiana siguió el proceso con fascinación. Era como revivir un episodio inconcluso que llevaba décadas en suspenso. Y en medio de todo, la familia Bergamini mantenía la esperanza de que por fin se hiciera justicia. Ese anhelo es común en las historias de crímenes. Las familias no buscan venganza, sino la dignidad de la verdad. El enfoque en homicidio no resolvía todos los misterios, pero ponía sobre la mesa una certeza. Denis no murió por decisión propia. Fue víctima de un crimen planificado. Y esa certeza abría paso al siguiente capítulo de esta larga saga judicial. El veredicto que pondría fin, al menos parcialmente, a 35 años de dudas. Después de años de apelaciones, dudas y nuevas pruebas, el juicio llegó a su momento más esperado. En 2023, el tribunal italiano emitió el veredicto. Isabella Internò fue declarada culpable del homicidio de Denis Bergamini. La sentencia fue histórica no solo para la familia, sino también para la justicia italiana. El caso, que había sido considerado un suicidio durante más de 3 décadas, finalmente fue reconocido como lo que realmente era, un asesinato. La condena no solo apuntó a Isabella, sino también a la negligencia de las instituciones que, durante años, habían cerrado los ojos frente a las inconsistencias del caso. Fue una forma simbólica de decir que la justicia puede tardar, pero no debe fallar. En la sala del tribunal, el silencio fue absoluto cuando se leyó la sentencia. Los familiares de Denis, que habían luchado incansablemente, se abrazaron entre lágrimas. Era la confirmación de que su hijo, su hermano, había sido asesinado, pero también la validación de su lucha por la verdad. El veredicto generó un eco mediático enorme. No era solo una noticia judicial, sino una historia que mezclaba amor, traición, manipulación y un desenlace trágico. Una narrativa que parecía sacada de una novela, pero que era dolorosamente real. Aún así, muchos se preguntaban si la condena era suficiente. ¿Había otros responsables? ¿La verdad completa había salido a la luz? Estas preguntas quedaron abiertas, recordándonos que incluso las sentencias más firmes rara vez cierran todas las heridas. Pero lo que quedó claro fue algo esencial. Denis Bergamini no se quitó la vida, fue víctima de un crimen, y después de 35 años, esa verdad finalmente fue reconocida. Para su familia era un cierre parcial, pero un cierre al fin. La historia de Denis Bergamini no se limita a un joven futbolista perdido entre estadísticas y resultados deportivos. Su caso muestra cómo las historias de crímenes reales pueden entrelazarse con la vida cotidiana, enseñándonos que la justicia, a veces, tarda décadas en aparecer. Su familia demostró que la perseverancia frente a la injusticia puede cambiar el curso de los hechos. Luchar por la verdad, incluso cuando todo parece perdido, es un ejemplo que trasciende los casos criminales. Nos recuerda la importancia de no conformarnos con versiones oficiales sin cuestionarlas. La investigación de Denis también evidencia cómo el amor, los celos y las relaciones humanas pueden transformarse en factores determinantes dentro de crímenes planificados. Entender la psicología detrás de estos vínculos es esencial para comprender la complejidad de las investigaciones criminales. Este caso nos enseña que la evidencia y el análisis riguroso son aliados fundamentales en la búsqueda de la justicia. Cada detalle, cada contradicción, cada testimonio puede ser clave, tal como sucede en todas las investigaciones criminales exitosas. Para quienes siguen historias de crímenes, el caso Bergamini sirve de ejemplo de cómo un crimen puede ser encubierto durante años y cómo la ciencia y la persistencia de los familiares pueden finalmente revelar la verdad. Es un recordatorio de que la justicia no siempre es inmediata, pero puede llegar. Además, este relato invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la vigilancia social.
Cuando las instituciones fallan, la sociedad y los familiares deben mantenerse atentos, cuestionar y exigir claridad. Solo así se evita que otros crímenes reales queden impunes. Finalmente, el legado de Dennis no es solo trágico, es educativo y humano. Su caso nos enseña sobre la paciencia, la investigación y la fuerza de quienes no aceptan la injusticia. La lucha por la verdad sigue siendo un ejemplo poderoso de resistencia frente al misterio y al dolor. El caso de Dennis Bergamini nos recuerda que la verdad puede tardar décadas en salir a la luz, pero la perseverancia y la insistencia de quienes buscan justicia nunca pasan desapercibidas. ¿Crees que, en otros casos criminales, los responsables podrían estar ocultos detrás de versiones oficiales aparentemente sólidas? Al mismo tiempo, nos invita a reflexionar de manera más personal. ¿Qué harías tú si tuvieras evidencia de un crimen y nadie quisiera escucharte? Esa sensación de impotencia, miedo y responsabilidad es la que vivió la familia Bergamini durante más de 30 años. Si te intrigó esta historia y quieres seguir descubriendo los secretos detrás de otros crímenes reales, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada caso que publicamos es un viaje por la investigación, los enigmas y los giros que solo la vida real puede ofrecer. Deja tu comentario, comparte tu opinión y acompáñanos en esta búsqueda de justicia y verdad.